Hola, hola. Em, lo que vamos a hacer, bueno, lo que les quiero enseñar en este pequeño videito es toda la cuestión de fluidos, de agüita. O sea, no es agüita, o sea, sí es agüita, pero no es agüita como tal, es como solamente un pequeño fluido, porque agüita y así será cuando les enseñe a hacer como cuerpos de agua un poquito más grandes, que podrían contar como algún tipo de porción de un océano o cosas así un poquito más grandecitas, ¿sí? Pero bueno, o sea, lo que quiero ver ahorita es cómo se pueden hacer como simulaciones, aunque sean pequeñas, pero que puedan tener diferentes atributos y que eso haga que pues la simulación tenga efectos distintos. Eh, para esta tarea no les voy a pedir un render como tal, sino que les voy a pedir puros freakbooks de 4 diferentes puntos en los que logren que esté su materia, o bueno, su material, sus fluidos, que pues para cada uno de ellos habría que hacer 2 pruebas mínimo. Entonces pues me entregarían el flipbook final, que estaría representando el render, que serían 4 flipbooks finales, y de cada uno de esos flipbooks habría que hacer otros flipbooks pequeñitos que serían como las pruebas, ¿ok? Eh, la duración de los flipbooks sí me gustaría que fuera un poquito larga, o sea, que sea al menos el timeline completito, ¿ok? Que aparece por defecto, que son 240 frames. Sí me gustaría que fuera algo así, ¿ok? Pero bueno, voy a empezar con esta escena que yo tengo hecha donde estuve haciendo las pruebitas. Lo primero, si presionan D, pueden irse aquí a donde dice background y cambiar el colorcito de light a dark y a gray y así. Ahorita yo lo tengo en oscurito porque se ven mejor las partículas, ¿ok? Esto no afecta en nada, solo es mera visualización. Entonces, si ustedes lo quieren cambiar, lo pueden hacer sin ningún problema. Este botoncito aquí es para ver el grid. En un inicio sí me gusta verlo, porque pues necesito tener como referencia de tamaños, dimensiones, etcétera. Pero al final lo desactivo para poder ver bien cómo está mi flipbook, ¿ok? Eh, los flipbooks que me van a entregar van a ser todos desde la misma perspectiva, pero lo que va a cambiar van a ser los atributos que tenga el fluido, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Para este ejercicio, yo empecé con este pequeño cilindrito, ¿ok? Ya saben que pues es hacer un tubito, y este tubito le reduje el tamaño del radius, lo roté en 90 grados, y lo hice un poquito más largo y le agregué unas divisioncitas aquí para tener como un poquito más de puntos de nuestro geometría y que no sea solamente una así de lado a lado. Le agregué las end caps para que pueda tener como estas partecitas finales o las tapitas en cada uno de los lados. De aquí lo que hice fue sacar un transform. Este transform es para poder tener uno de los cilindros arriba. Si se fijan, aquí está en uno, en el translate. Y el otro transform es para sacar otro cilindrito, pero que va a estar un poquito más abajo. Está en punto 5. ¿Okay? Si ustedes se fijan, aquí en Rotate está verdecito, una de las partes del vector, que sería la parte del medio. ¿Okay? Y en mi línea del tiempo pueden ver que en el frame 1 yo tengo un key y en el frame 240 tengo otro key. ¿Okay? Esto simplemente es para poder hacer el movimiento de estas dos piezas. ¿Okay? Aquí el merge pues simplemente para juntar los dos y poder visualizarlo. Si se fijan, yo tengo aquí nada más el movimiento de las dos. Una va hacia la derecha y otra hacia la izquierda, solamente como para poder hacer como un movimiento que va como a colisionar con el fluido, lo va a poder cambiar, etcétera, etcétera.
Entonces, es lo único que tengo, ¿ok? Ustedes tendrían que pensar en algún objeto que vaya a ser colisionador de sus fluidos, ¿ok? Yo lo estoy haciendo con esto, que sería como unas geometrías que están ahí solamente rotando, dando un poquito de vuelta, para que el fluido al momento que caiga, pues colisione con esta le dé un poquito más de velocidad porque lo va a aventar y luego va a caer con esta y va a hacer lo mismo. Entonces va como a poder hacer el sistema este como de estar revolviendo los fluidos o algo así. Entonces pues creo que es algo que puede dar un resultado un poquito interesante. Entonces por eso lo estoy haciendo de esta manera, pero ustedes tienen que buscar la manera de hacerlo distinto a lo que yo hice, ¿ok? Ya sea que pongan, en lugar de que estos estén así de manera horizontal, que sean vertical y que estén dando como vueltas así como meneando algo que podría estar interesante, a lo mejor si quisieran hacer algún tipo de calderito o algo así. Igual, esto de aquí yo solamente lo estoy haciendo dentro de un cubo que es el bound que me crea de manera automática cuando estoy haciendo cosas de agua. Pero ustedes deberían de hacerlo, aparte de este colisionador que va a estar interactuando, tienen que hacer otro colisionador externo en el que va a estar cayendo el fluido. Por ejemplo, un tazoncito, un cubito un poquito más elaborado, aunque seas... mm, sí, o sea, un contenedor en donde vaya a estar cayendo el fluido. No importa si en algún momento por cómo están moviendo los objetos colisionadores, las cosas salpican y salen del contenedor, no hay ningún problema. Simplemente sí me gustaría que hubiera un colisionador en movimiento o algún colisionador que ayude a que el agua cambie su trayectoria y un colisionador que va a ser el contenedor en donde va a estar cayendo la mayoría del fluido eh, de nuestra simulación, ¿ok? Entonces, tomen en cuenta que van a tener que llevar esos dos. ¿Ok? Pero bueno, yo ahorita solamente estoy haciendo esto. Cuando ustedes hagan el segundo colisionador, van a tener que hacer el mismo proceso, solamente van a tener que hacer un merge al final. ¿Ok? Y bueno, después de eso, Houdini nos regala este, este pequeño nodo que se llama Collision Source. ¿Ok? Que si ustedes, o bueno, si lo vemos así de primeras, pues realmente no hace nada. O bueno, pareciera que no esté haciendo nada. Eh, Porque pues nuestra geometría se sigue moviendo exactamente igual, no hay ningún cambio. Si yo presiono Shift W sigo viendo el wireframe, entonces no empaqueto la geometría como pasaba anteriormente con algún operador de los que usamos para los rigid bodies o algo similar. Entonces simplemente está haciendo operaciones eh, en el interior, ¿ok? Si nosotros nos metemos a este Collision Source, vamos a ver que hay un montón de nodos que nos están ayudando a hacer unas cuantas cositas. ¿Okay? Si se fijan aquí hay un pequeño trail que nos va a ayudar a calcular la velocidad. Aquí dice Compute Velocity. Entonces nos va a ayudar a hacer la velocidad. Aquí nos está haciendo cálculos de la masa, de la densidad. Y al final nos hace un BDBs. ¿Ok? Entonces esto es lo mismo a que si nosotros hubiéramos puesto por aquí un trail. O bueno, no es lo mismo, porque sí o sea, los otros nodos que tiene nos ayuda a hacer como diferentes cosas, pero es como si hubiéramos nosotros puesto un trail aquí, luego hemos puesto compute velocity y aquí hubiéramos hecho un BDB from polygons, ¿ok? BDB from polygons, si fijan aquí yo puedo ver mi geometría con los polígonos y acá puedo ver que esto ya tiene un atributo de velocidad. Si nosotros damos que insertar a esto aquí, vemos que no solamente tiene un atributo que es P, y aquí vamos a ver que ahora tiene un atributo que es V, ¿ok? Que es la velocidad. Aquí cambiamos de ser pura geometría a convertir esto a voxels, que los voxels ya sabemos que son los BDBs, ¿sí? Y pues esto ya nos va a servir como la colisión como tal, ¿sí? Si nosotros vemos este merge, vamos a ver que no tenemos ni la velocidad, ni los BDBs, nada de eso. Y si ahora seleccionamos nuestro collision source, vamos a ver que sí tenemos la velocidad y aquí está el BDB. ¿Ok? Aquí está Geometry, aquí está BDB. Entonces ya está activo lo del BDB. ¿Ok? Pero de primeras no lo vemos. Aquí estaría interesante que intenten hacer
un ejercicio con la conversión automática que hace el collision source y una conversión manual con lo que hace el BDB, ¿ok? O bueno, con lo que sería haciéndolo con el BDB y con el trail. El collision source se utiliza porque para empezar es una herramienta ya creada por Houdini que nos facilita bastante el trabajo. Y aparte porque es una herramienta pequeñita que nos ayuda a hacer como operaciones y cositas un poquito más complejas sin tener que estar haciendo nodo por nodo. ¿Ok? Se fijan aquí, pues ya nos hace parte de algún tipo de caché, nos calcula las masas, etcétera, etcétera. Entonces eso nos ayuda por si queremos hacer algún momento simulaciones un poquito más pesadas o con cosas más detalladas, pues nos ayudaría bastante. ¿Ok? Lo que nos vamos a hacer es que en el collision source nos vamos a cambiar en el apartado de volume. Por defecto aparecemos en geometry, entonces nos vamos a pasar al apartado de volume. Y aquí vamos a ver que hay una parte que dice voxel size y un volume name. ¿Okay? El volume name es el atributo que ahora se va a estar creando a partir de que nosotros estamos creando unos voxels. Y el voxel size obviamente es pues la densidad o el detalle, por así decirlo, que va a tener nuestros pequeñitos voxels. ¿Sí? Si se fijan, el collision source tiene dos salidas. ¿Okay? Esta salida de aquí dice geometry y esta salida de acá dice BDB. ¿Okay? Esta salida de acá es la que nos trae nuestra velocidad y esta salida de acá es la que solamente trae la información de los voxels. ¿Okay? Por eso aquí dice outB, pero también podría ser un outGeo porque ese es geometría. Pero por ahorita, como lo que me está sacando este output, que es la velocidad, pues lo voy a dejar así. ¿Okay? Entonces, si visualizamos nuestro output, no va a haber absolutamente nada. O bueno, no a simple vista. Pero yo lo que puedo hacer es que le voy a decir que voy a ver el atributo de velocidad. ¿Ven? Aquí hay un switch. Entonces le digo que quiero ver el atributo de velocidad. Y pues aquí nos va a decir que cada uno de estos puntos tiene una velocidad. Y esto va a ser dependiente de la información de traslación o de la animación que tenga nuestro cilindrito. ¿Okay? El cilindro este va a dar vueltas hacia la derecha y el de abajo va a seguir hasta la izquierda. Entonces por eso este tiene los trails así de esta forma, como en círculo y este lo tiene hacia el otro lado aquí. Si nosotros ahora vemos cómo avanza esto, pues es tal cual la trayectoria que va a estar siguiendo cada uno de nuestros tubos, ¿sí? ¿Sí? Solamente era para eso, para ver que sí está puesto como nuestros atributos de la velocidad, perdón, y ya lo podemos apagar, ¿ok? Ahora del otro lado tenemos el outcall, que sería el colisionador o el BDB. Si nosotros lo seleccionamos, vamos a ver que ahora sí estoy viendo información de unos BDBs. ¿Okay? Aquí yo podría cambiar la resolución. ¿Okay? Podría aumentar o reducir. Aquí tengo 33. Y si yo pongo aquí un 1 en lugar de un 2, pues voy a tener 204. ¿Okay? Entonces va a aumentar bastante la cantidad. Entonces ustedes lo que tendrían que hacer sería buscar un punto medio en el que la figura pues esté reproduciendo bastante similar, pero sin tener que afectar enormemente el rendimiento, porque pues no es la idea, ¿no? Aparte para este tipo de simulaciones, que solo son una simulación súper simple, pues no es necesario que tengamos unos BDBs con tanta resolución en los voxels, porque pues no es algo que vayamos a utilizar al 100%, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto aquí solamente sería para el colisionador. Entonces esto es un collider, uno de los dos que ustedes tienen que hacer. Y ahora vamos a ir con el source. ¿Okay? Por defecto yo tengo una pequeña esferita que tiene un uniform scale de 2. Después la metí en un transform para poder elevarlo un poquito. Igual este uniform scale por ahorita lo voy a reducir un poquito para que sea bastante más chiquita el source de agua. Y como vimos en la clase presencial, o bueno, sí, como vimos en la clase, pues ya está creado aquí un flip source. El flip source lo que está haciendo es prácticamente lo mismo que hubiéramos hecho aquí si hubiéramos creado un trail y un BDB. Solamente que en este caso hubiera creado algún tipo de scatter y un BDB.
Si nosotros creamos aquí un blast o lo conectamos al flip source, vamos a ver que podemos eliminar el atributo de surface y vamos a poder ver el scatter que está creando nuestro flip source, ¿ok? Si yo le digo que delete non-selected, pues me va a dejar solamente los BDBs, ¿ok? Entonces, esto del flip source es lo que hace es que nos está creando un scatter, ¿ok? Bueno, sí, pues, o sea, sería un scatter, pero podría ser más un point from volume. Aquí, nada más aquí debería ser un valor más reducido. Aquí, y un poquito de jitter. Ok, entonces, lo que está haciendo el flip source es crear algún tipo de points from volume. Si se fijan, es prácticamente lo mismo. ¿Okay? Solamente porque pues aquí tengo la preview de la esferita, ¿sí? Pero es lo mismito. Y al final hubiera hecho un BDB from polygons. Aquí. Y hubiera creado esto. Aquí. O sea, si se fijan, aquí sí se nota que es lo mismito. Acá no se ve que sea exactamente igual. Porque pues aquí lo que yo tengo es un jitter, ¿ok? Y pues el jitter lo que hace es que cambia la posición de los points, ¿ok? Pero si se fijan es prácticamente lo mismito, ¿ok? Eh, entonces aquí cosas que tenemos que ver y que controlar sería la parte del particle separation. Entonces yo recomendaría que hagan un control. Entonces aquí hacen un control. Dentro de nuestro control nos vamos a edit parameter interface. Estos atributos los ponemos en invisible. Dejo esto aquí. Y en el flip source puedo jalar este que es el particle separation. Lo pongo aquí. ¿Okay? Y para poder controlar ahora sí nuestro particle separation de nuestro control. Okay, aquí está el jitter, ¿ok? Entonces, si vemos este aquí y el points from volume. mm, ¿Ven? Es prácticamente lo mismo, solamente que aquí tiene este valor. Entonces, en teoría, si pongo lo mismo, ¿ven? O sea, se ve exactamente igual ahora sí, porque ya vi que aquí está bueno, aquí estaba el valor del jitter scale. Entonces, pues aquí lo puedo cambiar yo, ¿ok? Entonces aquí, esto aquí tiene un jitter scale de 1 y aquí yo pongo un jitter scale igual de 1. Pues vamos a ver que el resultado que nos da es el mismo, ¿ok? Igual si nos metemos aquí, pues vamos a poder ver qué es lo que está pasando. O sea, lo que está haciendo es que está separando algunas partes, lo está convirtiendo aquí en algunos BDBs y por acá está haciendo la creación de las partículas, ¿sí? Igual está haciendo unos remapeos y cambiando los atributos del p-scale, etcétera, etcétera. Pero pues prácticamente es lo mismo que les decía. O sea, es un point from volume y una combinación de BDBs para crear lo que nos arroja nuestro flip source. ¿Okay? Entonces, por eso utilizamos el flip source realmente, porque al final de cuentas lo podemos hacer de manera manual, pero pues es algo que nos quita unos cuantos clics. ¿Okay? Entonces, por eso usamos este tipo de herramientas que pues ya vienen hechas. Que al final de cuentas no es un nodo que salga de la nada, sino que es un nodo compuesto de varios nodos. Igual que pues todo lo que tenemos prácticamente aquí. ¿Okay? Em, otra cosa, por ejemplo, el transform que tengo aquí, si se fijan, tiene unos cuantos keys en en estos primeros frames. Hasta el 48 tiene unos 3 keys. Y de ahí en adelante, lo demás es un ciclo. ¿Okay? Esto sí es nuevo, esto no lo habíamos visto como tal. Pero si ustedes ponen algún key en una parte, por ejemplo aquí que yo tengo estos 3 keys creados y nos vamos al Animation Editor,
vamos a ver que tenemos como esta información de las curvas. Que esto es como un graph editor, tal cual como el de Maya, no es exactamente lo mismito. Y yo lo que puedo hacer sería irme a mi transform, si quiero que esto se convierta en un ciclo, dar clic derecho aquí. Y aquí hay una parte que dice Motion Effects. Solo que no se alcanza a ver. A ver, permíteme. Esperen. Ah, voy a recorrer esto de andito. Si aquí yo le doy clic derecho, Motion Effects. Y aquí hay uno que dice Cycle. ¿Okay? Entonces la van a dar aquí. Y ahora va a crear un ciclo a partir de lo que nosotros le mencionamos. ¿Okay? En un momento en el que crea un ciclo, nos va a crear este tipo de network, que es una chop network, que es a partir de los motion effects. Si nos metemos aquí, nos va a venir a estos dos nodos, que son los que están creando el ciclo. ¿Okay? Básicamente es eso, no tendrán que presionar absolutamente nada más. Solo seleccionar el atributo que quieran o... Ajá, el atributo o la parte del vector que quieran que se convierta en un ciclo y con eso ya lo pueden hacer. Igual aquí si se van a Motion Effects hay muchas más cosas aparte de un ciclo que es para lo que lo estoy usando ahorita. Pero están esto de aquí que son algunos cuantos ruiditos, onditas y hay cositas que pueden ustedes como cambiar para que el movimiento que tengan los objetos no sea como siempre el mismo. ¿Okay? Entonces, eso es algo que podría servir. Igual, probablemente después les enseñe como más cosas que puedan utilizar con ese tipo de Chop Networks. Pero por ahora nos viene bastante bien para hacer este tipo de ciclos, donde pues está la pelotita ahí como que moviéndose. ¿Sí? Entonces, es eso de ahí. Ahora vamos a continuar con lo que ahora sí sería nuestra simulación como tal. Entonces, para la simulación vamos a crear un Adobe Network. ¿Sí? Que pues ya saben que es en donde hemos estado haciendo todas las simulaciones hasta ahora. Entonces hacemos un Adobe Network y las cosas que vamos a estar utilizando es un Volume Source, un Flip Object, un Flip Solver y un Static Object. ¿Ok? Yo estoy solamente utilizando un Static Object. Los Static Objects son las cosas que vamos a estar utilizando para las colisiones, pero ustedes van a utilizar dos. ¿Ok? Recuerden, van a tener que utilizar dos. Pero el proceso es exactamente el mismo y el proceso es uno que ustedes ya conocen porque ya hicieron las otras tareas que me entregaron y ya deberían de saber cuál es el proceso que tienen que seguir. Tienen que hacer una geometría, a la que le van a sacar un BDB y el BDB es el que van a conectar en, en la parte de las colisiones, en los RBD solvers y ahí van a poner que están utilizando un, un volume collisions y van a tener que conectar sus proxies, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí, pues ya saben, voy a dejar de mostrar la geometría para que puedan ver los BDBs. Sí, entonces, aquí ustedes tendrán que usar un volume collisions, en el modo es volume sample, conectar el proxy geometry key y vamos a conectar el subpath, ¿ok? Algo que le vamos a tener que decir es que vamos a estar utilizando una geometría deformada y lo vamos a aplicar aquí el User Forming Geometry y vamos a activar también el Re-Evaluate Sub to Interpolate Geometry. ¿Okay? Prácticamente, o bueno, lo que hace este botoncito, que es un botoncito que no habíamos utilizado hasta ahora, es que para la mayoría de simulaciones que ya empiezan a ser un poquito más interesantes, como lo sería en este caso cosas de líquidos, de fluidos. En la mayoría de simulaciones lo que pasa es que a veces las partículas como que no interactúan bien entre ellas. Entonces, puede ser que de un frame o sea, su simulación, digamos que su simulación del frame 1 al frame veintitantos está funcionando súper bien y no hay ningún problema. Y de repente del frame 24 al 25 hay una parte en la que como que explota todo, ¿saben? Como que las cosas se mueven muy raro y pareciera que faltan un montón de frames ahí intermedio porque de un frame a otro solamente todo explota y se ve súper feo. Entonces, lo que está haciendo este botoncito es que le está diciendo a Houdini que haga como pasitos en medio, o sea, como pequeños pedacitos entre medias del frame 1 al frame 2, así que en lugar del frame 1, 2 sería
1.5, 2. O podría ser 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, así bla, 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 hasta llegar al 2. ¿Sí? Entonces lo que va a estar haciendo es hacer esos pequeños pedacitos. Y con esto lo que le estamos haciendo es que intenta hacer esos pequeños pedacitos de un frame a otro para que la simulación funcione un poquito mejor. ¿Sí? Igual, eso es algo que podemos a nosotros activar aquí en cuanto a nuestros substeps, que si se fijan aquí en el solver del flip, tengo unos cuantos substeps, que pues aquí el mínimo es 1 y el máximo es 2, entonces está ahí en intermedio, pues prácticamente está haciendo dos substeps o uno. Entonces aquí lo que yo podría hacer sería agregar más substeps para que mi simulación, perdón, se vea un poquito mejor y tratar de evitar todos estos pequeños errores. Porque pues le estamos dando más tiempo para procesar, y con este tiempo extra que tiene para procesar, lo que va a hacer Houdini es que va a intentar hacer las simulaciones de la manera más realista posible, y pues esto nos va a ayudar bastante, ¿sí? Eh, ok, entonces el Static Object, ajá, van a tener que ustedes hacer los dos. Una gravedad, que es una fuerza para que el agua caiga, sino solamente va a estar ahí creándose súper raro, y se va a hacer como una bolita de agua. O sea, igual podrían jugar con esto, a la gravedad la podrían aumentar bastante o reducir, no sé, para que el agua parezca que está como flotando, cosas así. O sea, no tiene que ser exactamente siempre el valor de la gravedad, que es menos 9.8. Lo pueden ir variando para crear efectos distintos. Em, pero pues, ajá, el Static Object, el Flip Object, que es lo que nos va a estar ayudando a que se vaya a crear nuestra agüita. Eh, Aquí por defecto va a tener este cubo todo raro y feo. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es eliminar tal cual esta parte aquí. Y se fijan, ya no aparece mi cubito. Los close boundaries. El particle separation de aquí lo deberían de dar en copy parameter. Regresarse acá a donde tienen su control, si es que lo están haciendo con un control. Regresarse acá donde está su control. Y pegar el relative references aquí. ¿Okay? Para que el parámetro que está aquí adentro sea el mismo que van a controlar aquí afuera de su control. ¿Okay? En el Flip Object, otra cosa podemos cambiar. En Guides, las particles por defecto están en Sprites y se ve horrible. Entonces podrían o deberían de cambiar las particles para que sea un poquito mejor. Aquí el color ramp, pues lo pueden cambiar el color que quieran. La verdad no afecta mucho. Solamente es visualización. ¿Okay? El que está por defecto es el que dice Whitewater. Pero pues ustedes lo pueden cambiar el que quieran. Este se ve chido, está bonito. Me gustan los colores. Y listo, el volume source, que es lo que van a estar utilizando. Aquí tendrían que conectar su sopa, ya saben. El outsource, por eso utilizamos muchos nulos para poder saber cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y demás. Aquí en el initialize no olviden poner que es un source flip. Otra cosa, si ustedes quisieran hacer una simulación donde esta gotita de agua solo existiera, esta gotita y solamente cayera, tendrían que desactivar el source volume. ¿Okay? Bueno, de hecho aquí lo voy a intentar. ¿Okay? Me regreso a mi flip object en el additional data, y aquí voy a conectar mi source. ¿Okay? Y ahora yo doy play a la simulación y si se fijan solamente existe esta gotita de agua. ¿Sí? Entonces, si la gotita de agua existe, choca aquí, cae hasta acá y ahí pues muere y se separan por pedacitos. ¿Ok? Pero si ustedes quisieran que esto sea un chorrito de agua continuo, como el de alguna llavecita de agua, alguna botellita de agua que esté tirando el fluido líquido a un vasito, cosas así, tendrán que utilizar ahora sí el volume source. Entonces aquí en el subpath vamos a eliminar esto aquí, y en el volume source vamos a activar aquí que quiero que sea mi source. Y ahora, si se fijan, ahora sí está saliendo agua de manera continua em, por esta pequeña bolita de agua, ¿ok? Entonces aquí está saliendo agüita. Aquí en Flip Object vamos a ver que mi particle separation es de 0.0125. Entonces es una simulación con un poquito de resolución. No, no es tantísima, la verdad podríamos aumentarle todavía más. Pero pues es como, está bien, está normalito.
Y pues aquí poco a poco va chocando con mis colisionadores. Como le di en el close boundaries, pues el agua se va a mantener dentro de la zona. Si no, de otra manera, pues el agua se saldría, morirían, o bueno, las partículas morirían después de salir del boundary del flip solver. Y ya, entonces ustedes lo que tendrían que hacer sería hacer como diferentes tipos de ejemplos de cómo está funcionando el sistema de agua. ¿Ok? Sí. Entonces, permítanme, voy a sacar caché de esto y ahorita les comento. ¿Va? Listo. Se echó un ratito. Pero bueno, aquí lo que tengo en esto de aquí es un DOP import. Bueno, DOP import field. Que solamente tendrá que conectar aquí el DOP network en el que están trabajando. Y dentro de los presets utilizar este aquí que dice Flip Fluid. Y lo que va a traer es absolutamente todo. ¿Ok? Todo lo que estaba en el DOP in network, obviamente. Em, entonces aquí vamos a visualizar tal cual lo que sacó de caché. Nada más saqué caché de 120 frames. Bueno, y había un caché debajo y por eso se ve todo, pero... Ajá, el otro caché, si se fijan, cambia mucho. ¿Ok? Entonces, este es el caché que tengo ahorita. Y pues está bastante bien, este se ve bonito. Solo voy a buscar aquí un frame donde sea como que mucha geometría, muchos puntitos aquí. ¿Ok? Y para poder hacer el surfacing de, o bueno, creo que se le dice así, de todos los puntitos, solamente tenemos que conectar este que es el Particle Fluid Surface, que tal cual lo que hace es de manera como automática, hace todo, igual esto es un montón de nodos, pero hace todo un poquito de manera automática, el cómo se va a estar viendo pues sí, todo esto. ¿Ok? Cosas que tenemos que cambiar sería el particle separation. ¿Ok? Si nosotros hacemos un particle separation muy grande, pues esto se va a ver bien feo. Entonces aquí tenemos que buscar un particle separation que funcione pues bien con respecto a lo que nosotros tengamos. Usualmente se utiliza el mismo particle separation que nosotros estemos utilizando, que en este caso es el particle separation que tenemos en nuestro control. ¿Ok? Entonces podríamos poner exactamente el mismo, copiarlo tal cual. En el surface o en el convert to sería un surface polygons. Porque sería como lo más fácil de renderizar en cualquier motor de render. ¿Ok? Incluso si esto lo quieren llevar a cualquier otro programa, pues podrían hacerlo fácilmente con este tipo de output. En el filtering serían cosas que empezaremos a modificar. El filtering es como una combinación de algunos BDBs que tenemos. Porque pues de hecho esto al final de cuentas es algo que se basa también en unos cuantos BDBs. ¿Okay? Si aquí en el convert to lo cambiamos, podemos hacer una conversión a un surface BDB. Y pues se fijan, aquí son las pequeñas particulitas. ¿Sí? Y aquí pues al final es como si aquí hubiéramos conectado un convert BDB. ¿Sí? Que aquí nos dice a qué lo queremos convertir y se fijan son las mismas opciones. ¿Okay? Entonces si esto lo conectamos aquí y visualizamos esto acá, podemos decirle que lo que queremos que lo convierta a polígonos, ¿no? Un ejemplo, ¿sí? Entonces es lo mismo, es un montón de BDBs juntos que están haciendo varias operaciones y pues nos ayuda y nos hace la vida un poquito más fácil, ¿sí? Entonces esto lo voy a cambiar otra vez a Surface Polygons. Y en el filtering están estas opciones que sería la del Delete, que viene junta o unida a la de Erode. Entonces aquí con nosotros, con esto podemos hacer como que esto sea un poquito más gordito, más delgadito, más afiladito y así. Entonces, nosotros aquí podemos hacer un montón de cambios. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy dilatando un poquito más la geometría. Pero pues sí, podríamos hacer como las acciones contrarias, ¿ok? Para que se quede un poquito más juntito todo. Bueno, ajá, más juntito y pues hagan como que esas separaciones, ¿ok?
Entonces podríamos hacer esto. Igual tenemos un apartado en Smooth, que pues es tal cual para que todo se vea un poquito más lícito, un poquito mejor. Y también tenemos un apartado de máscaras. Si se fijan, cada uno de estos atributos tiene una posibilidad de conectar una máscara a ellos. Entonces aquí lo vamos a poner donde dice Visualize Mask. Y si se fijan, podemos hacer una en base a la velocidad, al Virtuosity, a las colisiones y puede conectar una máscara que nosotros hagamos de manera manual. ¿Ok? Aquí lo que normalmente vamos a hacer sería una en base a la velocidad. Eh, entonces aquí vamos a ver cuál es la velocidad que tenemos. Entonces este de acá es el que tiene un poquito más y este de aquí es el que en teoría se está como relajando. ¿Sí? Entonces esto nos puede ayudar como para poder hacer las mascaritas. Si yo quisiera que solamente se suavicen ciertas partes, puedo utilizar las máscaras y eso me va a ayudar a que no todo esté súper esmuteado, sino que solamente algunas partes. ¿Sí? Entonces aquí yo podría, en el smooth, podría decirle que solamente aplique a mi máscara. Si yo dejo de visualizar la máscara y activo y desactivo la máscara aquí, o sea, tarda un ratito, pero podremos llegar a ver la diferencia entre tener y no tener la mascarita. ¿Ok? Igual aquí en el Velocity Range, nosotros podemos cambiarlo a que, por ejemplo, aquí sea en valores de que de punto 75 a punto, bueno, de punto 25, perdón, a punto 75 más bien. Y esto pues nos va a ayudar a ajustar un poquito más las máscaras, ¿sí? Y pues esto de aquí solamente es como para ayudarnos a visualizar un poquito. Igual tenemos un pequeño smooth. Podemos prenderlo y apagarlo. Ahorita está tardando más como que en ver los cambios hechos. Porque pues es una geometría un poquito pesadita, ¿sí? Igual esto de las máscaras ya les enseñaré como un poquito mejor cómo podemos utilizarlo al momento que veamos una cosita pues sí, unos fluidos un poquito más grandes, o sea, más pesaditos que estos, ¿sí? Ahí veríamos mejor lo de esto de las mascaritas, ¿ok? Ahora, los fluidos, el agua tiene varias cosas. Ustedes, pues hay fluidos muy distintos en el mundo. Hay fluidos que son como estos, que son fluidos un poquito más ligeritos. Hay fluidos que son un poquito más viscosos. Hay fluidos que se pegan más a las superficies. Y todos estos fluidos son distintos entre sí. Y para poder lograr cada uno de estos fluidos diferentes, necesitamos hacer uso de varios atributos distintos, ¿sí? Pero pues como tal tenemos atributos que nos ayudan a las colisiones, a que las cosas se peguen, a que las cosas sean más viscosas, a que no sean tan viscosas. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver ahorita. Entonces, para eso me voy a regresar a mi Dot Network. Voy a regresarme aquí, donde está mi simulación inicial. Y yéndonos a mi Flip Object, voy a poder ver que hay una parte que dice Add Viscosity Attribute. Si yo me voy a mi Geometry Spreadsheet, selecciono mi geometría y si yo presiono este botoncito, uy, ahí está. Vamos a ver que ahora tengo un valor que es Viscosity, ¿ok? Que se aplica en todo así. Entonces, aquí yo le estoy diciendo que agregue el valor o el atributo de viscosidad. Si yo veo mi simulación, está prácticamente igual que la simulación que yo vi hace un ratito, ¿sí? Eso es porque está puesto el valor o que esté utilizando el valor de viscosity, pero realmente no está utilizando el valor de viscosity. Entonces, vamos a irnos a nuestro flip solver. En el apartado de viscosity, vamos a decirle que la active, ¿sí? Aquí por defecto, bueno, no por defecto, perdón, sino que yo puse un valor súper alto, que normalmente está en 1. Vamos a ver cómo funciona en 1. Si se fijan, son partículas, es un fluido
que es un poquito más pesado, es un poquito más denso, ¿sí? Eh, entonces es un fluido que al final se termina pegando, de cierta manera, a las superficies, ¿ok? Esto de aquí, el Viscosity Scale es una escala, perdón, un multiplicador. Si yo a este Viscosity Scale lo subo a lo mejor por un 50, vamos a ver qué es lo que hace. Que si se fijan aquí, se mantienen muchísimo más unidas las piezas, o bueno, las partículas, y da un efecto muy, muy distinto a lo que sería a lo mejor una cosita de miel, de chocolatito, eh, algún tipo de grasa, cositas así, ¿ok? Entonces lo que está haciendo es que va aumentando bastante el valor de la viscosidad y pues nos está dando un resultado bastante distinto, ¿ok? Si por ejemplo este valor yo lo exagero y lo pongo a todo lo que puede, ahora lo que me va a hacer es casi, pues, pues raro, ¿no? Como que ya se vuelve casi un sólido, de ser un líquido, se convierte prácticamente en un sólido que pues sigue interactuando, pero ya no interactúa como un fluido, ¿sí? Que pues ya sabemos que los fluidos normalmente cuando chocan con una superficie, pues se dispersan, ¿ok? Y esto ya no está haciendo tantísimo la función de un pequeño fluido, sino que ya se está convirtiendo casi en un sólido. O sea, esto es como una barrita de silicón, ¿saben? Que la barrita de silicón sale por la pistolita, sale calientito y al final que se enfría se vuelve un poquito una cosa un poquito más, bastante más sólida, ¿sí? Entonces eso es como el efecto que nos está creando. Ahora, yo puedo desactivar esto aquí. Y si me regreso a mi Flint Object, vamos a ver que tengo un valor de viscosity, ¿sí? Si yo tengo esto aquí prendidito y este viscosity lo tengo así, pues prácticamente nos sirve, ¿sí? Entonces, eh, si no me equivoco, para poder utilizar este viscosity de acá, tendrías que apagar el viscosity que tenga como que en todos lados, ¿sí? O bueno, solamente creo que en el solver sí tendrías que activar el viscosity, ¿sí? Entonces aquí ya está funcionando, pero pues aquí yo no lo estoy moviendo con base al viscosity scale, ¿sí? Porque está pagado el atributo, sino que está siendo todo llevado gracias a la parte de las físicas de este viscosity. Entonces aquí pues podríamos cambiar nosotros el valor de viscosity, ¿sí? Entonces están esas dos opciones para poder usar viscosity dentro del apartado de tanto del physical del flip object como desde el flip solver utilizando el atributo que activamos en el Lesion data del flip object, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a escoger una parte en la que me guste más o menos cómo se ve mi viscosity y les voy a sacar un caché. Sí, entonces miren, por ejemplo, esto es lo que después de mi caché, lo que puedo ver ahora del fluido que es un poquito, bueno, que es viscoso realmente, porque el anterior no era nada viscoso. Entonces, por ejemplo, para esto estaría súper bien que hagan como diferentes tipos de envases, dependiendo de la densidad del fluido. Ay, perdón. Entonces, estaría súper, súper bien para que de una vez esto lo puedan utilizar para algún tipo de morril o algo así, si es que les interesa. Pero bueno, o sea, en general lo que tenemos es esta simulación, ¿okay? Donde tenemos un fluido que ahí va siendo viscosito, ¿sí? Ahí, pup, pup, pup. Em, y pues sí, o sea, esto sí es como para otro tipo de simulaciones, que sea chocolatito, mielecita, y algo así, que sea como un fluidito, que sea viscosito, que se pegue entre sí. ¿Ok? Entonces, este es uno de ellos. Ahora, el otro fluido o el otro tipo de fluido que nos faltaría por ver sería un fluido que se pegue. ¿Ok? Entonces, aquí esto lo voy a regresar a como estaba por defecto. En el initial data voy a dejar de
Ok, ya no tengo viscosidad. Aquí voy a desactivar viscosidad. Vamos a checar que ya no esté prendido ninguna de las otras cosas raras que hemos prendido para las pruebas. Sí, creo que ya está todo. Ok. Entonces, nos vamos a regresar a nuestro flip solver. Y aquí abajo, en la parte de collisions, en el volume motion, vamos a ver que hay una parte que dice stick on collision. ¿Ok? Entonces, vamos a darle clic ahí. Por defecto aparecen los valores tal que así. ¿Ok? Tal cual, así recién prendido el atributo, vamos a ver cómo funciona y qué está haciendo. ¿Ok? Por eso les pido que saquen flipbooks, ¿ok? Porque así van a notar realmente las diferencias. ¿Ok? Si yo veo ahorita esto, pues prácticamente parece que no está pasando nada, pero la realidad es que sí están pasando cositas. ¿Ok? Si yo veo esto, pareciera normal. Entonces vamos a ver cómo es la posición de las partículas en el frame 25. Ahora apagando esto, vamos a regresar y vamos a prender la simulación otra vez. ¿Ok? Si se fijan, hay como algunas partículas que están como un poquito más dispersas. ¿Sí? Sin embargo, cuando yo activo esto, lo que va a hacer es que las partículas van a quedar como un poquito más pegaditas. No tantísimo, porque el valor que tiene ahorita es bajo. Pero si se fijan, aquí aparecían como unas cuantas partículas que brincaron. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer, por ejemplo, ahorita es subir esto a punto 5. ¿Ok? Estoy aumentando su valor. ¿Ok? Ahorita las partículas se quedan todavía más pegadas a la geometría. Vamos a exagerar esto un poquito más, llegándolo a 1. Y si se fijan, lo que está haciendo esto es que está haciendo que las partículas, o bueno, los puntos, las particulitas, se peguen a las geometrías con las que están colisionando, pero sin embargo no está haciendo que su densidad cambie, que su viscosidad cambie. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cuando llegan a alguna parte, sí se dispersan de manera distinta. Si ven, hay como pequeñas onditas donde se van dispersando, que es algo que no pasa cuando tenemos una viscosidad. Si se fijan aquí, todo está súper parejito. Aquí hay como muy poquitos hilos, o sea, todo es un hilo de como, puedes decirlo como de babita, ¿ok? Es como un mismo hilo de viscosidad que se está haciendo. Y aquí, sin embargo, lo que tengo son varios hilitos, pero están todos un poquito cerca. No sé si se entiende lo que les quiero llegar. O sea, es como una viscosidad extraña, porque realmente no tenemos una viscosidad como tal. Si se fijan aquí, golpeó en una parte y hizo un splash de agüita, que es un efecto que no podríamos hacer si esto tuviera una viscosidad, porque pues realmente las partículas se mantendrían exageradamente juntas. Por ejemplo, esto de aquí, justo estos frames, esto de aquí donde choca aquí, golpea con fuerza y eso hace que las partículas se separen. Si esto fuera viscoso, chocaría aquí y simplemente seguiría su camino por aquí abajo, ¿me explico? No es como tal una viscosidad, simplemente las partículas ahora tienen un poquito de atracción o de algún tipo de como de constraint hacia las geometrías con las que están colisionando y pues esto hace que funcione un poquito distinto. ¿Okay? El max distance ustedes lo pueden cambiar. Vamos a ver qué pasa si lo pongo hasta acá, hasta un punto 8. ¿Okay? Si se fijan, lo que hace, esto sí aparece como si fuera algún tipo como de viscosidad, ¿sí? Pero pues lo que hace es que le hace como un boundary o algo así extraño, como una cajita externa al cilindrito y pues está como pegándose. Funciona bastante extraño, entonces este valor debería ser pequeñito. Lo podríamos exagerar un poquito más, dependiendo, pero pero, pues sí, para que nos dé como un resultado más o menos bueno, sí sería en algo
algo más pequeñito, ¿sí? Mira, por ejemplo, a saber qué pasa si lo pongo ahí como en un valor súper, súper chiquito, ¿sí? O sea, lo que va a hacer es que las cosas que estén como a 0.005 distancia del cilindrito de la colisión es lo que va a sentir como esta pequeña traccioncita. Y por ejemplo, ahorita está en un valor súper, súper pequeñito y el que tenemos nosotros por defecto es 0.05. ¿Okay? ¿Ven? Entonces, pues sí, hay diferentes efectitos aquí. Y pues ya, entonces estas eran las cosas que quería ver. Igual de esto, pues podríamos sacar el caché para que vean cómo se ve, etcétera, etcétera. Pero lo que me interesa ahorita es que ustedes prueben y hagan cosas distintas. ¿Ok? Entonces, por favor, dedíquenle bastante tiempecito a esto para que puedan cambiar diferentes atributos y demás. Recuerden que los que me van a entregar son 4 y eso sumado los playblast de pruebas de cada uno. ¿Ok? Entonces me van a entregar los 4. Ya les dije prácticamente cómo se hacen 3. Y el cuarto sería cosa que lo hagan ustedes experimentando y haciendo cosas raras. Algo que sí les voy a pedir es que en una parte del video, por ejemplo, si lo que ustedes están haciendo es un frame donde se ve tal que sí, eh, sí me gustaría que, si este es su encuadre, me gustaría que por este lado me pusieran los datos, ¿no? De que esto se hizo con una viscosidad de 50. O esto se hizo con un stick on collision de 0.5, de 0.2 y con un max distance de 0.003 o cosas así. Bueno, este es el normal. O nada más tengo un particle separation de X valor. ¿Sí? Para yo saber qué fueron los valores que cambiaron en cada uno. ¿Ok? Entonces, por favor, entréguemelo tal cual así. Si no se entrega igual, pues no vas como a contar dentro de esos trabajos. Eh, y pues ya experimenten mucho, intenten hacer cosas distintas, intenten cambiar muchos atributos. Pues sí, o sea, es parte de experimentar para que vean cómo pueden llegar a distintos resultados. Es lo mismo que les digo en cuanto a las otras tareas que me entregaron. Intenten hacer cosas distintas, intenten que sus resultados sean lo más diferente a lo mío, pero que sea un resultado bonito. ¿Sí? Porque pues al final de cuentas no hay manera más fácil o bonita de aprender, que es más que pues probando, picándole y viendo qué pasa si a un valor le quitas o le agregas decimales, ¿sí? Entonces, por favor, dedíquenle mucho, mucho tiempo a esto y mucho cariño, porque pues al final de cuentas es algo muy entretenido. Y espero que les guste la actividad y experimenten mucho, ¿va? Cualquier duda, pues me pueden mandar un mensajito, un correo o lo vamos checando en clases. Y pues nada, muchas gracias para los que vieron el video completo. Bye bye.